Muchas gracias, señor secretario, con su venia. Un saludo a todos y a todas, aquí en Palacio Nacional y también hasta sus hogares en este fin de semana que termina. Quisiera yo empezar por agradecer al subsecretario el espacio que nos ha dado al Grupo de Salud Mental y Adicciones, el tener la oportunidad de comunicarnos con la gente cara a cara durante estas últimas 3 semanas, y esperamos que haya salido algo benéfico para la población en ese sentido. Y el día de hoy queremos hablar un poco sobre los consumos de las sustancias que les llamamos ilegales. Hablamos durante las últimas 2 semanas de las 2 sustancias legales que más muertes y enfermedades causan en el mundo, y el día de hoy hemos elegido 4 sustancias que tienen un interés particular para nuestra población. Yo personalmente les hablaré brevemente sobre la cannabis, la marihuana, y les hablaré también sobre el cristal metanfetamina. Es importante comentarles que la mayoría de las sustancias, y aplica para las que vamos a tocar el día de hoy, se encuentran en un espectro que desde los griegos antiguos le llamaban toxicón y farmacón. Significa que una sustancia, dependiendo de la dosis, puede ser un farmacón, una medicina, o puede ser un toxicón, puede ser un veneno. Y en ese sentido la utilización de la sustancia es crítica para entender lo que va a hacer y el perfil de daño que puede causar. Bien, la cannabis sativa L por Linneum, es una planta ancestral, ha evolucionado 28 millones de años como la conocemos el día de hoy, y los humanos nos empezamos a relacionar con ella hace aproximadamente 20,000 años, principalmente por su uso económico. La planta de la cannabis se presta para hacer cuerdas, telas, para el aceite, para alimentar a los animales. Es una planta muy económica, muy eficiente en ese sentido, y hace 10,000 años aproximadamente se empezó a utilizar, haciendo que ingresara a nuestro organismo por sus efectos de tipo psicoactivo y medicinales. Probablemente todos ustedes hayan alguna vez visto el icono de la planta de la marihuana, de la hoja de la marihuana, pero quiero llamar su atención a la otra imagen. Lo que vemos en esta foto es un acercamiento con un microscopio a una de estas plantas de cannabis y observamos unas estructuras que se llaman tricomas. Estos tricomas son un aceite que ocurre naturalmente en la planta, y ahí es en donde se encuentran las moléculas biológicamente activas. La que sigue, por favor. Es una planta que se originó en el Cáucaso, en Asia Central, llegó al continente americano en las carabelas de Cristóbal Colón. Les comentaré que las cuerdas y las velas de estas carabelas, estaban hechas de hemp, estaban hechas de cáñamo, que es la misma planta que da la cannabis. El día de hoy la planta crece y se consume de forma cosmopolita en todo el planeta, en los 5 continentes, bajo 2 rubros principales: lo que es la medicina endocannabinoide y el uso recreativo de la planta. Quiero comentar que es muy importante llamarle medicina endocannabinoide, porque a los científicos la fascinación que nos ha causado esta planta durante las últimas décadas, pues no tiene que ver necesariamente con la planta per se, porque la planta lo que nos ha llevado a descubrir es el sistema cannabinoide que tenemos todos los seres humanos. Todos, desde que nacemos, tenemos receptores específicos para estas moléculas. Y en ese sentido, lo increíble es nuestro sistema cannabinoide. Ahora, resulta que la llave maestra para este sistema está contenida en la planta. El día de hoy, en todo el planeta, estamos investigando muy arduamente en todas las universidades, todos los hospitales del mundo este receptor, porque cada vez se acumula más evidencia. El día de hoy es francamente abrumadora en cuanto a que la cannabis bien utilizada tiene algunas ventajas y algunas propiedades médicas realmente únicas, incluso frente a la reacción inflamatoria provocada por la COVID. Y es importante platicar de la cannabis también y de lo que tiene que ver con la prohibición de los vapeadores, de los dispositivos para vaporizar nicotina o cannabis, porque hay un elemento importante también referente a la cannabis, que habitualmente se fuma o se come, pero también puede ser vaporizada en estos nuevos dispositivos electrónicos. Y algo que hemos aprendido de cuando la tecnología ingresa al mundo de una sustancia es que tiende a empeorar las cosas. Por ejemplo, en 1826, un inglés llamado John Walker, que no tiene nada que ver con el del whisky, inventó los fósforos de fricción.
Hasta ese momento no había cómo encender fuego de manera inmediata. Adivinen quién propulsó este invento: la industria tabacalera. Y efectivamente, a raíz de la invención de los fósforos, el consumo de tabaco se volvió algo totalmente disponible para la gente en cualquier momento y explotó. De la misma manera les comentaré que un irlandés que se llamaba Francis Rind, en 1844, inventa la jeringa hipodérmica. Hasta ese momento ya se consumía el opio como un medicamento, normalmente en pinturas o se comía. Pero en 1844 lo introducimos con una jeringa, a la vena. Y a partir de ese momento empezó la gran epidemia de opiomanía también. Entonces no queremos meter dispositivos tecnológicos en una situación que ya consideramos puede ser problemática y puede representar un riesgo para la salud pública. Les pongo aquí muy brevemente estas dos moléculas que son las más importantes. En primer lugar tenemos una que se llama tetrahidrocannabinol o THC. Esa es la sustancia que genera el efecto psicoactivo. Y tenemos también el cannabidiol, que es la sustancia que en combinación con otras mismas moléculas tiene algunos efectos medicatorios muy importantes. Siguiente. Bueno, existen en el mundo casi 200 millones de usuarios consuetudinarios, significa que fuman de manera regular cannabis. En México, y esto es importante hacerlo notar, durante los últimos una década y media hemos visto un crecimiento muy importante del consumo de esta planta. En el 2002, el 3.5% de la población había consumido alguna vez en la vida la cannabis y para el 2016 fue el 8.6%, más que el doble. Si ya nos vamos al último año, y hay una diferencia entre preguntarle a alguien, oye, ¿tú has fumado alguna vez en la vida? Ese es alguna vez en la vida. Y otro parámetro es preguntarle a la gente si tú has consumido el último año, porque nos habla de un consumo más reciente. En el 2002, el 0.6% había utilizado la cannabis y para el 2016 se había incrementado en 3 veces, ¿no? Este es un crecimiento realmente importante y obedece a muchos factores que en este momento no vamos a tratar. Suele ser una de las principales sustancias por las que la gente en México acude a nuestros centros. Un saludo, por cierto, a todos los trabajadores de nuestros centros de atención primaria en adicciones. Suele ser la cannabis una de las plantas que provoca la mayoría de las consultas, probablemente asociado al hecho que también es la sustancia ilegal que más se consume en el país y en todo el mundo. Es importante comentar que el día de hoy sigue habiendo una discusión en el país muy importante con respecto a cuál será el estatus de esta planta, pero yo quisiera sí decirle a la población que no debemos de trivializar esta situación. Entre un 7 y 10% de las personas que consumen cannabis van a desarrollar una situación bastante problemática de dependencia, les va a costar bastante trabajo dejar de consumir y aparte pueden generar síntomas psiquiátricos importantes. La que sigue. Quiero comentar que desde los 3 poderes de gobierno, en esta administración se ha hecho un esfuerzo increíblemente profesional, técnico, exhaustivo. Quiero comentar que, por ejemplo, la oficina de la abogada general, de la maestra Lecuona, ha sido increíblemente persistente y efectiva para poder emitir un reglamento que ha sido publicado. Este es uno de los reglamentos más vanguardistas, más progresistas y más humanos en el mundo con respecto al manejo medicinal de la cannabis. Muy importante hacerles comentar, y me recuerda el COVID. Todos vamos a estar expuestos, pero si tenemos más de 60 años, la enfermedad es mucho más grave. Con la cannabis hay que pensar en el mismo sentido. No significa que los adultos no puedan llegar a presentar una dependencia, porque sí la hay, pero el problema significativo es el consumo por los menores de 21 años. El cerebro se está cableando en ese momento, se está plastificando, decimos en neurofisiología, y es muy importante que los niños, las niñas y los adolescentes no tengan contacto con esta planta porque no es inocua para ellos. Finalmente queremos comentar que el día de hoy se está discutiendo en los parlamentos de nuestro país de manera muy activa, se está reactivando esta discusión que es importante darla de cara a la nación, y para nosotros lo que nos queda muy claro es que más allá de los intereses comerciales, más allá de cualquier otra situación, nosotros tenemos que salvaguardar como bien superior la salud pública. Bien, la que sigue.
Les voy a hablar en este momento de la segunda sustancia. Este es particularmente importante, compañeros y compañeras. Hay un grupo de sustancias que pertenecen a un grupo de moléculas llamadas feniletilaminas. Es un grupo muy grande de sustancias que se utilizan en la industria y que son componentes importantes de medicamentos y sustancias psicoactivos. Estas feniletilaminas tienen usos legítimos, se utilizan en la medicina todos los días en todo el planeta y también desafortunadamente se pueden desviar para convertirse en psicoestimulantes de uso patológico. Este que ven ustedes aquí a la derecha es una imagen de la planta que en el oriente se llama mahuang, se conoce como la uva de mar también, es un arbusto como un mangle, y de este sale, de esta planta que se llama efedra, la que sigue por favor, nosotros obtenemos una sustancia que se llama efedrina. De esta efedrina también proviene el cristal metanfetamina, con un proceso que se puede hacer de manera más o menos sencilla en algo que se conoce como laboratorio de sótano. Aquí les pongo una foto interesante de hace 100 años de estos productos que eran utilizados. Quiero comentarles, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial se peleó por todos los ejércitos bajo el efecto de las anfetaminas, porque esta droga hace de un ser humano un soldado que no come, que no duerme y que está lo suficientemente enardecido y estimulado para salir al campo de batalla. El presidente Calderón prohibió la pseudoefedrina durante su mandato y esto no ha reducido en absoluto la síntesis de esta sustancia en nuestro país, porque aparte los químicos han aprendido que si no tenemos la efedrina podemos utilizar alguna otra molécula similar para sustituirle. Y por eso está el día de hoy en todos nuestros puertos y fronteras, con nuestras instituciones como la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, los 3 niveles de gobierno, de la Secretaría Pública de Seguridad y Protección Ciudadana, tienen la dificilísima tarea de frenar la entrada de estos precursores y de los precursores, en un juego como del gato y el ratón, por eso lo pongo así. Debo de comentar que esta sustancia, el cristal metanfetamina, se está convirtiendo en una situación bastante delicada en nuestro país, nos preocupa, se está consumiendo en lugares, la que sigue, en donde anteriormente no los veíamos, y esto también aparece en el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, que reporta que en el mundo estamos virando el consumo de las sustancias. Las poblaciones tienden a elegir drogas más baratas y más potentes. Y esto es muy peligroso, sobre todo en los países en desarrollo, como el nuestro, porque hay una vulnerabilidad incrementada. Hemos visto, por ejemplo, que anteriormente la metanfetamina se consumía en algunos lugares donde había turismo, en algunos lugares de la frontera norte, pero el día de hoy, con cierta inquietud, hemos visto que en el norte del país, en donde hay fábricas maquiladoras, pues parte de las personas que trabajan ahí consumen estas drogas para poder trabajar más. También hemos visto jornaleros, personas que trabajan en el campo, que para esta dura faena, pues también consumen estas metanfetaminas y preocupa. En el 2002 era 0.1% de la población que había estado en contacto con esta droga y para el 2016 es el 0.9%. Muy probablemente de manera especulativa yo les diría que si hoy checáramos este número tendríamos más consumo de anfetamina que el 0.9, y yo quiero decirles a todos los estados de la República que frecuentemente nos están hablando con preocupación de lo que sucede, que yo no puedo venir aquí a ustedes nada más a hablarles del problema. La solución es la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, Juntos por la Paz. Desafortunadamente, una parte importante de los usuarios van a requerir de un tratamiento largo, costoso y difícil, y por eso la apuesta es que tenemos que proteger a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a las adolescentes de este país para que no empiecen a consumir. Si queremos hablar de aplanar una curva, esta es muy importante. Necesitamos evitar que los jóvenes se pongan en contacto con esta sustancia, que es muy adictiva, genera muchos síntomas psiquiátricos y genera sobredosis de manera muy importante.
A continuación, el doctor Jorge González les va a hablar sobre otro par de sustancias y al final, si ustedes gustan, haremos alguna respuesta a sus preguntas. Por favor, doctor González. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sabiki. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Voy a hablarles sobre las benzodiazepinas. Y para poder explicar esto, lo primero que quiero decir de manera muy breve en este marco de la pandemia, de esta contingencia que hemos tenido, es, en primer lugar, que sabemos que todos, la población, los médicos, hemos sufrido de un nivel de estrés mayor. Y hablo de estrés, no este estrés de estar nerviosos nada más o de estar preocupados, sino que hemos tenido todos cambios en nuestro ciclo de sueño, en nuestra reactividad. ¿Quién no ha escuchado a alguien alrededor que por la mañana dice sentirse muy cansado, ¿no? O que el patrón de alimentación ha cambiado. Y bueno, finalmente son síntomas de ansiedad. Muchos de ellos son síntomas somáticos, es decir, el tensar los músculos, el que cambie el ciclo de sueño, el que cambien los alimentos que acostumbramos, el movernos menos genera una forma distinta de enfrentar situaciones cambiantes. A eso le voy a llamar estrés. Y algunos síntomas de ansiedad, que son aquellos, muchos que se expresan a través del cuerpo. Entonces, resulta que en todo el mundo los medicamentos que conocemos como benzodiazepinas son utilizados para activar un sistema que permite reducir especialmente muchos de los síntomas somáticos y fisiológicos de la ansiedad. Las personas no van a dejar de preocuparse, pero probablemente la reacción física de sobresalto se reduzca o se pueda compensar la alteración en el ciclo de sueño o pueden ayudar a generar el miorelajación, relajación muscular, que ocurre justamente cuando este sistema de adrenalina y glucocorticoides nos pone listos para atacar, para mirar al frente o como el resto de los mamíferos para morder. Los humanos no mordemos, pero tensamos toda la musculatura y tenemos dolor después, ¿no? Bueno, muchos de los síntomas son controlados con estos medicamentos por médicos familiares, médicos generales y por muchos especialistas. Pero tenemos que saber que tienen algunos riesgos. ¿Cuáles son estos medicamentos? Bueno, los que hemos escuchado como clonazepam, alprazolam, bromazepam, ¿se dan cuenta? Terminan muy parecido. Son una gran familia que trabajan sobre receptores GABA. Reducen todos estos síntomas, pero el problema es que producen tolerancia farmacológica. Esto es que vamos a necesitar más dosis de muchos de ellos para tener el mismo efecto. Otro problema es que interactúan con muchos otros fármacos depresores del sistema nervioso central, con el alcohol, por ejemplo, que interfiere en procesos de memoria, de atención y de coordinación motora. Eso da lugar a que si tenemos dosis altas o no se consideran un montón de condiciones clínicas, las personas pueden tener accidentes, caídas, y como son fármacos muy prescritos a adultos mayores, el número de caídas en personas que toman estos medicamentos es mucho más alto. Les voy a contar algo más. En el mundo, la cantidad de muertes por este tipo de medicamentos que no han sido vigilados por el médico de familia, el médico general o el especialista, es altísima. En algunos casos se parece o llega a estar arriba de las muertes por opiáceos, no de uso médico, sino de uso de calle. Entonces, nos ocupa muchísimo explicar cómo la regulación de la ansiedad es importantísima y todos aquellos que consuman alguna benzodiazepina busquen asesoría médica. Sabemos que la consumen más adultos mayores. El incremento ha sido en mujeres, especialmente cada vez más temprano. Ahora les voy a mostrar unos datos, cada vez más temprano. Otra, no pueden prescribirse, hay que hacerlo con muchísimo cuidado en personas que han tenido antecedentes de abuso de sustancias, que han tenido intentos suicidas o que tienen conductas impulsivas que pueden agravarse usando estos medicamentos y reducen
el control de impulsos en algunas personas. Entonces, bueno, y como les digo, interacción. Estos datos acerca de COVID, nada más por mencionarlo rápidamente, se los voy a mencionar. La gráfica que tenemos al centro se refiere a la demanda de atención por consumo de benzodiazepinas desde el 2013 al 18, y podemos ver que ha habido un cambio. Estos son datos obtenidos por el Observatorio Mexicano de Drogas. Esto es una recopilación de datos de varias fuentes, especialmente de los Centros de Atención Primaria a Adicciones, de los CIJ y de algunas otras unidades. Entonces podemos ver cómo ha ido progresando a lo largo de los últimos años. Se ha ido modificando, pero sigue siendo un problema. Cuando vemos la gráfica, como les comentaba, muchas personas acaban teniendo problemas porque tienen otro abuso de otra sustancia. Y aquí podemos ver el consumo de benzodiazepinas. Esto es un dato de la ENCODAT de hace unos años, en donde vemos que muchas personas la combinan con metanfetaminas, con heroína, con crack, cocaína y marihuana. Son usuarios que venían a pedir ayuda por benzodiazepinas. Al final nos damos cuenta que se ha complejizado el problema, seguramente no pudieron regular su ansiedad, ¿no? Y durante el último año, quienes han tenido uso comórbido han sido especialmente para estas dos sustancias, para marihuana y para cocaína. Y durante esta contingencia, ¿qué ha ocurrido? Bueno, la demanda de atención por consumo de benzodiazepinas desde enero hasta julio de este año ha ido decayendo. Sin embargo, sabemos que tiene que ver que la atención presencial en los centros ha sido menor porque no estábamos guardando distancia social, la sana distancia. Y bueno, solamente me faltó un dato, y es que la edad promedio se fue reduciendo. Piénsenlo muy bien, van a conocer a alguien que consume benzodiazepinas y que probablemente fue recomendación de algún familiar, algún amigo o algún médico hace mucho tiempo. Por favor, compañeros médicos, todos los que nos estén viendo, necesitamos vigilar esto. La prescripción por más de 4 semanas implica un riesgo importante para dependencia a estos medicamentos, y también se asocia con deterioro cognitivo, ¿no?, en adultos mayores. Bueno, siguiente, por favor. La otra sustancia de las que le quiero hablar brevemente es el fentanilo. El fentanilo es una molécula sintética, un opioide sintético, muy parecido a la morfina, que es de 50 a 100 veces más potente. Importante saber que es de uso médico, se ha usado como anestésico en muchísimas circunstancias cuando es necesario, en el quirófano, incluso cuando hay que intubar a un paciente, puede ser necesario utilizar un analgésico opioide. Sin embargo, hay variaciones de esta molécula que pueden ser muchísimo más potentes. Sabemos que de estos laboratorios de sótano se van generando variaciones y se añaden a otras sustancias de calle y de abuso. Afortunadamente en México tenemos un índice de consumo reducido todavía, que está muy focalizado en algunos estados. Fíjense, estos los casos que se han ido detectando por demanda de tratamiento desde el 2013 hasta el 2019. En realidad son muy pocos. Afortunadamente en México no tenemos un problema tan severo como otros países, como Europa o como otros países de Norteamérica. Sin embargo, podemos ver cómo están los casos por estado. Los estados que tienen más consumo, obviamente los fronterizos: Baja California, Hidalgo, Sonora, y sabemos que en el mundo el riesgo de utilizar estos fármacos que se meten con nuestro sistema opioide es un sistema importantísimo. Sirve para regular emociones, sirve para regular el dolor y el dolor emocional que se padece en aislamiento social por los receptores mu y receptores kappa, otros opioides. Entonces es importante saber por qué se usan, por qué la exclusión social acaba siendo protagonista de los problemas asociados con estas sustancias. Bueno, todos estos datos, bueno, aquí está una gráfica sobre la distribución de casos por sexo, muchos más hombres que mujeres, desde luego. Ha habido nada más 31 casos en México, pero bueno, para obtener fentanilo no hace falta tener plantas como para la morfina y la heroína, hace falta un laboratorio y tener precursores, y en unas horas se produce. Por eso ha sido un gran negocio, en poco tiempo se recupera la inversión. Todos estos datos han sido posibles gracias a un proyecto que se tiene en la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es el Observatorio Mexicano de Drogas, que corresponde a
un mecanismo que concentra información valiosísima que la maestra Nadia Soto nos va a hacer el favor de explicar esta tarde. Muchísimas gracias. Nadia, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor López-Gatell, doctor Savicki, doctor Jorge. Es un gusto estar aquí. Les voy a presentar el trabajo que mi equipo ha venido realizando en los últimos 2 años. Muchas gracias a mis colaboradores, Alfredo, Eiji y Everardo. Nosotros coordinamos las acciones del Observatorio Mexicano de Drogas desde la Comisión Nacional contra las Adicciones y ha sido una preocupación específica de esta administración poder generar información que sea sólida, que sea confiable, que sea eficaz, que esté actualizada, pero sobre todo que sea completamente transparente. Hoy, a diferencia de otros años, la información debe estar completamente disponible para la gente, para quien la necesite. Y esto es lo que hemos buscado desde el observatorio. El observatorio específicamente busca describir el fenómeno que es muy complejo y que tiene muchísimas aristas del consumo de sustancias. Algo que nos ha interesado dentro de todas las dimensiones es identificar aquellos factores que son las causas del consumo. El consumo no se da de la nada, generalmente encontramos factores de riesgo en la población, sobre todo en niños y adolescentes, y nosotros estudiamos esos determinantes. Además, estudiamos acerca del impacto que tienen las sustancias en la salud y además también cómo poder construir a partir de esa información estrategias, políticas públicas o acciones muy concretas en distintos territorios. Nuestro principio desde el Observatorio Mexicano de Drogas es que tengamos decisiones basadas en evidencia técnica. Algo que es muy importante dentro del observatorio como un centro de conocimiento es compilar la información. Nosotros tenemos distintas fuentes, estudiamos distintas fuentes de manera permanente para poder estudiar y analizar el fenómeno y comunicarlo a la población. Nosotros comunicamos esta información a distintos sectores, a los tomadores de decisiones, a las secciones académicas, los investigadores y también al público en general. Hemos encontrado mucho interés por parte de estudiantes universitarios para tener este tipo de información asequible y a la mano, ¿no? Y además no tienen que esperar un periodo largo de tiempo para recibir información actualizada como comúnmente ocurre con las encuestas nacionales que suelen llevarse a cabo en periodos pues muy espaciados. La siguiente, por favor. Ahora, estas fuentes de información son fundamentales y aquí quiero agradecer a todos los colaboradores de los centros de atención primaria en adicciones, de los centros de integración juvenil y también de los centros residenciales no gubernamentales que día a día dan atención y que además hacen un esfuerzo por registrar sus actividades. Esto nos ayuda mucho para conocer cómo está el panorama de la atención, porque bueno, al no contar con cifras actualizadas a través de encuestas nacionales, a nivel internacional, el dato que se genera en unidades de atención suele ser muy bueno y nos da un panorama muy genérico de cómo se está manifestando el consumo y la demanda de atención. Nosotros buscamos a partir de estas fuentes, en el equipo de trabajo del área, en CONADIC, generar insumos que además ponemos a consideración y que revisamos de manera constante con un equipo técnico. Este equipo técnico corresponde a distintas áreas como los centros de integración juvenil, la Dirección General de Epidemiología, que ellos tienen un sistema muy importante que es el CISBEA, también los institutos nacionales de salud como el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. Buscamos que la información que generamos tenga distintas vertientes porque el fenómeno del consumo es tan complejo y su impacto también llega a complejizarse que cada uno de los temas muy específicos tenemos que abordarlos de manera diferenciada. Por ejemplo, hablamos de prevalencias de consumo, algunos datos que ya les estuvo compartiendo el doctor Jorge Julio, la demanda de atención, las características del consumo problemático, las urgencias, los egresos hospitalarios, el fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas que están apareciendo a nivel mundial y que también se empiezan a identificar en México.
Y además hemos ido sumando algunas otras estrategias de información, como el análisis de metabolitos de drogas en aguas residuales. Todo esto va a tener distintos fines, no solamente en relación a la población a la que le dirigimos la información. Nosotros tenemos lazos de colaboración con otros países y con organismos internacionales para poder describir a nivel global el problema de las drogas desde el ámbito de la demanda. Y bueno, trabajamos de manera coordinada también con la Fiscalía General de la República, con la contraparte de la oferta. Además, algo que nos interesa muchísimo es poder describir el fenómeno del consumo en territorios. Hemos colaborado de la mano con la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, porque ellos trabajan en territorio y nos interesa saber cuáles son los factores de riesgo específicamente en los terrenos a los que ellos están llegando. No tenemos las mismas situaciones de consumo, por ejemplo, en una ciudad fronteriza que en un estado de la otra frontera al sur del país o del centro del país. Entonces nos encargamos de hacer una diferencia por estado y por territorio para conocer qué está sucediendo en cada una de las poblaciones, que es un reto enorme. Nuestro país es sumamente amplio. Y además, otra cosa en la que colaboramos desde el observatorio es a la generación de políticas públicas. Trabajamos de manera coordinada también con la Fiscalía General de la República en el Programa Nacional de Política de Drogas para poder generar conocimiento científico que nos permita tomar decisiones en un nivel alto y que pueda fundamentarlas para que también eventualmente se puedan evaluar. Y nos hemos hecho acompañar y agradecemos mucho la colaboración en el último año del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues ellos nos han estado brindando asesoría técnica y nos ayudan a dar respuesta a distintos organismos internacionales sobre cómo está el fenómeno de consumo en nuestro país. Me gustaría, la siguiente, por favor, compartirles brevemente algunos datos que hemos generado desde el observatorio. En esta temporada de confinamiento nos ha interesado mucho saber qué sucede con los consumidores, qué sucede con la atención que se está brindando a ellos, y hemos encontrado que, por ejemplo, en las urgencias médicas ha habido un decremento del 40% de solicitud. Aquí tenemos dos periodos comparados, el periodo enero-julio de 2019 contra el periodo enero-julio de 2020, y hemos visto, por ejemplo, aquí, esta línea roja es la demanda o la necesidad de atención por consumo de alcohol en urgencias médicas, y hemos visto cómo ha ido decreciendo. Lo mismo podemos ver en el caso de egresos hospitalarios asociados por consumo de sustancias, que también han tenido un decremento en los últimos 7 meses. Otro dato que recogemos de manera permanente es la demanda de tratamiento en los centros de atención, tanto ambulatorios como residenciales, y aquí podemos ver el interesante fenómeno de cómo se demanda atención. La sustancia por la que más se demanda atención en estos centros es el alcohol, pero en este caso que estamos hablando de sustancias de tipo ilícito, tenemos aquí hasta arriba a cannabis, que es la sustancia por la que más se demanda. Sin embargo, a partir del año 2017 a 2018 vemos un decremento de la demanda de tratamiento por cannabis y vemos un incremento de la demanda de tratamiento por metanfetaminas, particularmente, generalmente en estos casos de solicitud se trata del cristal. Además, en este periodo de confinamiento hemos visto también un decremento de la demanda de atención, y esto lo entendemos perfectamente por las medidas de distanciamiento social. La siguiente, por favor. Sin embargo, vemos otras características de la atención. La línea de la vida, que es un área especializada en la atención telefónica y en el contacto con la ciudadanía para poder resolver dudas o para dar atención a las personas que demandan algún tipo de tratamiento, está funcionando las 24 horas del día en nuestro país, y aquí hemos visto cómo ha habido un incremento de la demanda de atención. Aquí tenemos dos periodos, que es el periodo enero-junio de 2019, que es la línea roja, y el periodo enero-junio 2020, y vemos cómo ha ido creciendo la demanda de atención. Es decir, la demanda física o de contacto uno a uno se ha ido decrementando,
pero la atención vía telefónica ha ido incrementando y esto lo vemos mucho más acentuadamente en la atención que se da vía redes sociales. Gran parte del público, de las personas que demandan tratamiento en los centros son personas jóvenes y en muchos casos ellos también se sienten cómodos de recibir alguna orientación vía redes sociales. La línea de la vida es una línea multicanal porque también oferta el servicio de los profesionales a través de las redes sociales y hemos visto el gran crecimiento que ha tenido esta curva hacia la atención a distancia. ¿Qué nos dice esto en términos de hallazgos? Que tendremos que seguramente ir virando hacia nuevas alternativas de atención, donde tal vez la presencia ya no sea necesaria o puedan encontrarse algunas otras alternativas como la telemedicina. Además, les comentaba hace unos momentos, hemos estado incorporando estas estrategias de análisis de metabolitos de sustancias en aguas residuales, que es un estudio que esperamos tenga permanencia en nuestro país para poder cotejar datos de encuestas nacionales y además también hemos empezado a hacer colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil que básicamente se orientan hacia la reducción de riesgos y daños y ellos tienen programas bien interesantes relacionados con el análisis de sustancias que nos permite identificar, por ejemplo, en ambientes de entretenimiento o de ocio nocturno, sustancias que están consumiendo las personas jóvenes que podrían tener algún contenido de nuevas sustancias psicoactivas. También en este periodo de confinamiento hemos estrechado lazos con toda la región de las Américas y a partir de este mes de septiembre iniciaremos una encuesta hemisférica para conocer el impacto del COVID en los consumidores de sustancias. Muchas gracias.